En junio de 1829, la Junta de Representantes fue restablecida. El gobernador, Juan José Viamonte, fue quien llevó a cabo las elecciones para integrar la legislatura de Buenos Aires con el fin de que eligiera un nuevo gobernador. La Junta eligió a Rosas, en quien, en motivo del contexto de guerra civil que vivía el país, otorgó facultades extraordinarias. Al poco tiempo, la legislatura, estimando que Rosas había restablecido el orden institucional quebrantado tras la destitución de Dorrego, le confirió el título de restaurador de las leyes e instituciones de la provincia. En 1830, Rosas impulsó una serie de pactos entre las provincias del Litoral y Buenos Aires. Estos acuerdos terminaron con la firma del Pacto Federal el 4 de enero de 1831 entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, que en un principio estaba decidida a renunciar al pacto, firmó meses después. El motivo de tal renuncia era por la negatividad de Buenos Aires a otorgar la libre navegación de los ríos al comercio exterior. El encargado de esta situación era Pedro Ferré. El gobierno porteño no estaba dispuesto a renunciar a la exclusividad de la utilización de su puerto para el comercio exterior y a los ingresos de la renta aduanera. Luego de su proyecto para dominar el interior, el general Paz logró reunir un congreso para dictar una constitución unitaria. Paz asume el cargo de gobierno de la provincia y, aunque Quiroga organizó fuerzas militares para detenerlo, fue derrotado. Salta y Tucumán se adhirieron a la Liga Unitaria. Por otro lado, Córdoba, La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y Salta, bajo el poder de Paz, se integran a la Liga Unitaria mediante una alianza ofensiva agresiva, comprometiéndose a no realizar tratados con otras provincias o estados extranjeros, acordar una constitución del Estado Nacional y una reunión del Congreso en Córdoba. Se firmó un pacto complementario al anterior que otorgaba el supremo poder militar al general Paz. Paz invitó a Buenos Aires y al litoral a enviar delegados al Congreso que ocurriría en Córdoba, pero estos se negaron. En 1831, Paz cayó preso de las fuerzas federales. Esto provocó una fuerte debilidad en el ejército unitario. Las fuerzas federales atacaron al mando de López. Ese mismo año, tras la batalla de Ciudadela, la Liga Unitaria se disolvió. Luego de esto, el federalismo fue aceptado por la mayor parte del país. Los gobernadores reclamaban la reunión de un congreso para dictar una constitución, pero Rosas, gobernador de Buenos Aires, se oponía a esta idea, pues pensaba que los estados provinciales no tenían ni la experiencia ni la economía fuerte para afrontar una república. Además, manifestaba que una constitución no arreglaría ninguna rivalidad entre provincias, aunque había otros motivos por los que Rosas estaba en desacuerdo, los cuales no eran de conocimiento público. La organización del Estado Nacional implicaba que las rentas de la aduana fueran repartidas entre las provincias. Finalmente, la posición de Rosas triunfó. Además, se pensaba que la derrota de Rosas podía significar el regreso de la Liga Unitaria. Estos sí nacionalizarían la aduana, pero no respetarían las autonomías provinciales. El país quedó bajo el poder federal repartido en 3 regiones de influencia: el interior, bajo el poder de Quiroga; el litoral y Córdoba, bajo el liderazgo de López; y Buenos Aires, bajo el poder de Rosas. En 1832, la legislatura reelige a Rosas para gobernador de Buenos Aires. No se le renovaban las facultades extraordinarias, por lo que Rosas rechaza la designación. Asume Juan Ramón Balcarce. Durante el gobierno de Balcarce, el federalismo bonaerense se divide en 2. Los lomos negros o doctrinarios, que se oponían a Rosas, y los federales netos, que eran los defensores de Rosas. Los federales netos propagaron el rumor de que se iba a enjuiciar al ex gobernador. En noviembre de 1833, un levantamiento popular llamado la Revolución de los Restauradores hizo que Balcarce renuncie,
Viamonte asume, pero al no tener apoyo político renuncia. En junio de 1834, asume Manuel Vicente Massa, presidente de la legislatura. En 1835 es asesinado Facundo Quiroga. Esto sacudió al país. Provocó la inestabilidad política. Decidió la legislatura bonaerense otorgarle el poder a Rosas por 5 años. Él legitimó su nombre a través de un plebiscito que contó con gran apoyo popular. Logró extender su dominio político con amenazas y persecuciones hacia opositores y apoyos económicos a las provincias que lo necesitaban. A pesar de su poder, durante su gobierno no se eliminaron las instituciones del poder del Estado y la ley electoral de 1821 continuó vigente. Durante el gobierno de Rosas, Buenos Aires mantuvo la supremacía del país. Las provincias integraban la Confederación Argentina, que se basaba en delegaciones de carácter personal que las provincias hacían a Rosas. El poder de Rosas chocaba con ideas y ambiciones de otros sectores políticos, económicos y regionales. Provocó diversos enfrentamientos armados. Ante la presencia de muchos unitarios que se exiliaron a Chile y Montevideo, entre 1835 y 1851, la resistencia del gobernador de Buenos Aires fue continua. Por un lado, los unitarios organizaban un movimiento contra Rosas desde el exterior. Por otro lado, los federales demandaban la inmediata organización nacional resistida por el gobernador bonaerense. Entre 1837 y 1838, la Confederación Peruano-Boliviana, con la ayuda de emigrados unitarios, ataca a Argentina por una política expansionista. Chile se une al bando argentino ya que sus ideas estaban en contra. El ejército chileno lo derrota en Santa Cruz. Entre 1838 y 1839, el gobernador de Corrientes inició un levantamiento para conseguir la libre navegación de los ríos Paraná y Uruguay y la apertura del puerto de Corrientes. El levantamiento fue sofocado al poco tiempo por las fuerzas de Rosas. Entre 1839 y 1840, el gobierno francés realizó una serie de gestiones diplomáticas para obtener los privilegios comerciales que gozaban los ingleses. Ante las negativas de Rosas a acceder a las peticiones de Francia, el almirante de la escuadra francesa bloqueó el puerto de Buenos Aires y tomó la isla Martín García. Con la intención de derrotar a Rosas, Francia estableció una alianza con Uruguay y Corrientes. Los comerciantes británicos comenzaron a manifestarse en contra del gobierno francés. Queriendo evitar un conflicto mayor con el Reino Unido, firmó un tratado de paz con Buenos Aires y retiró el bloqueo. En 1839, el presidente de la legislatura, Manuel Massa, y su hijo, Ramón Massa, comenzaron a conspirar en contra de Rosas. Sus acciones fueron coordinadas por un grupo de hacendados del sur llamado los Libres del Sur. Estos, preocupados por los problemas que provocaba el bloqueo francés con el apoyo de Lavalle, se alzaron en contra de Rosas. Por otro lado, Lavalle comienza una campaña militar desde la banda oriental hacia el interior y el litoral. En 1839 y 1842 se produjo un alzamiento en el litoral, al mando de los gobernadores de Corrientes Ferré y Entre Ríos Seguí, junto a Fructuoso Rivera y el general José María Paz. En 1840 se organizó una alianza política militar integrada por los gobernadores unitarios de Tucumán, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy. Próximo al fin de año, las fuerzas de coalición tomaron Córdoba. Lavalle se sumó a estas fuerzas, pero fue derrotado al poco tiempo por el general uruguayo Manuel Oribe. Era un aliado de Rosas.
Entre 1842 y 1851, Rosas intervino en los conflictos internos de Uruguay. En 1830 se habría firmado la constitución del país. Pronto surgieron dos grupos políticos, los blancos, encabezados por Oribe, y los colorados, encabezados por Rivera. Rivera fue elegido presidente el mismo año. 5 años después lo sucedió Oribe. Rivera, descontento, comenzó un levantamiento contra el gobierno y ocupó Montevideo en 1836. Oribe, desplazado del gobierno y respaldado por Rosas, sitió Montevideo y al mismo tiempo Rosas bloqueó el puerto uruguayo. Los colorados organizaron el ejército de la defensa de Montevideo y obtuvieron la victoria en 1851. Los comerciantes británicos y franceses presionaron a sus gobiernos para que colaboraran en el levantamiento del cerco impuesto por Oribe y Rosas. Los estados europeos declararon la necesidad de defender el comercio, proteger a los ingleses y franceses que habitaban en Montevideo y defender la independencia de la banda oriental. Por sobre todo, los franceses e ingleses eran los que deseaban tener la libre navegación de los ríos, que les servía mucho en el comercio. Los europeos, al no ser aceptadas sus exigencias, bloqueaban los puertos de la banda oriental y Buenos Aires. En 1845, las escuadras francesas e inglesas intentaron subir por el río Paraná, lo que dio origen al combate y la vuelta obligada. Horas después de la batalla contra las fuerzas del general Mansilla, la expedición extranjera logró abrirse. Desde el punto de vista militar, las fuerzas tuvieron éxito, pero en lo comercial fue todo un desastre. Luego de años de negociación, el bloqueo perdió efectividad. En 1847, debido a que el comercio británico se veía afectado, los ingleses se retiraron y firmaron un acuerdo de paz con Rosas. A cargo del bloqueo quedó Francia hasta 1849. El mismo año en que se levantó, en 1850, se firmaron los tratados de paz. En 1850 fue conformada una coalición contra Rosas, integrada por Entre Ríos, Montevideo, Corrientes y Brasil. Urquiza, gobernador de Entre Ríos, fue quien administró las acciones en contra de Rosas. Urquiza, considerado vital en la defensa del comercio con Montevideo y la apertura de la navegación de los ríos, a la cual se oponía el gobernador de Buenos Aires. En abril de 1851 dirigió un comunicado a los gobernadores donde, entre otras cuestiones, les comunicó su propósito de encabezar un gran movimiento de libertad. Derrotados los unitarios y terminados los conflictos con Francia e Inglaterra, Urquiza juzgaba que el país había alcanzado las condiciones de paz necesarias para su organización política definitiva. De este modo debía cumplirse lo estipulado en el Pacto Federal de 1831. La convocatoria del Congreso General, mediante el decreto de 1 de mayo, sustituyó el lema rosista «Viva la Confederación Argentina, mueran los enemigos de la Organización Nacional». En 1852, Urquiza asumió el mando del Ejército Grande, formado por soldados entrerrianos, correntinos, brasileños y uruguayos. Desde Entre Ríos cruza el Paraná, tomando Santa Fe, y el 3 de febrero de 1852 vence a Rosas en Caseros, en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Rosas firmó su renuncia a la gobernación y partió al exilio en Inglaterra.